Claro. Vale. Si les parece, sigamos. A ver, déjenme abrir el archivo donde estábamos. Disculpen, ¿eh? A veces así son estas cosas. Bien, entonces, no sé si respondí a esta pregunta respecto a cómo, que sí es lo que queremos, pero no es un elemento lineal, no es un elemento que se da de manera inmediata factorial y de una vez lánzate a hacer el confirmatorio, exploratorio, luego confirmatorio. Es algo que vamos construyendo y toma su tiempo por lo que ya previamente comentaba. Pero vamos bien hasta aquí. ¿Respondí dudas? ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, entonces hablábamos de esta idea de la varianza, ¿no? Cómo los valores van a variar, esto creo que ya quedó claro, ¿no? Y lo que queremos ver es qué es lo que aparentemente está explicando la varianza del instrumento. O sea, si le está explicando los factores mismos o hay otras cosas, no sabemos que estén ahí, ¿no? Y que a lo mejor es la manera en que estamos planteando los reactivos, o a lo mejor no coincide con el constructo. Eso puede ser, ¿no? Que a lo mejor, ¿se acuerdan de la tabla de especificaciones, no? Que a lo mejor en mi tabla de especificaciones no puse bien los indicadores y no coincide mi reactivo del todo con ello, ¿no? Entonces, eso también puede suceder, pero son juicios también valorativos cualitativos. Bueno, un poco reafirmando la idea, ¿no? En el caso de un instrumento o test, solemos usar la varianza para explicar la manera en que los valores se empiezan a distribuir y nos refiriendo a esta cuestión del error, ¿no? Aquí ya no supe, quiero asumir que ya todos han visto la cuestión de la varianza, ¿no? O sea, o queda claro para todos este concepto. O sea, igual vamos a verlo más adelante a detalle, pero ¿vamos bien? O sea, sí, porque yo agarré hablando de la varianza así como si nada, pero, o sea, sí queda clara la idea. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí. Okay. Gracias. Bien. Lo que queremos ver entonces es la manera en que los datos van a variar entre sí y esperamos que ello se deba entonces a estas cuestiones conceptuales, ¿no? La varianza, digamos, corresponde a cada uno de los reactivos o cada uno de los reactivos tiene su propia varianza y también hay una varianza propia de todo el instrumento, ¿no? Esto nos permite ver cómo es que se distribuyen o cómo está variando o cómo se están cambiando o cómo, sí, cómo cambian, digamos, los puntajes o no, varían respecto a nivel individual y cómo sucede esto también en el colectivo. Si la varianza se distribuye entre los grupos o bolsitas de reactivos o de variables o de factores, de la manera en que dice la teoría, entonces estamos, lo que decíamos, estamos evidenciando la validez de nuestro constructo, que es algo que queremos confirmar con un análisis más robusto, ¿no? Pero si desde ustedes en el factorial exploratorio les sale o el resultado es que la manera en que se distribuye la varianza es en los grupos o factores o conjunto de variables o conjunto de reactivos, conforme ustedes lo estipulaban en su tabla de especificaciones, seguramente ya tienen muchas o una garantía, como utilizando el término que usábamos la semana pasada, ¿no? Una fuerte garantía conceptual que se está desarrollando con ustedes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Denme un segundo, voy a entrar a la sesión. Un segundito, compañeros, ya regreso. Está bien, doctor. Bien. Nos dio Aquí tiempo de... seguimos. Qué pena, compañeras y compañeros. Aprovechamos por un café, doctor. No worry. Ay, qué rico. Discúlpenme, por favor, no es algo que me agrade, no es algo que suelo hacer, pero son elementos institucionales que en este momento necesitan. Pero les agradezco mucho la paciencia y la comprensión. Espero no vuelva a suceder. Y les No hay agradezco. problema. Muchas gracias. Déjenme presentar. Nos quedamos aquí, ¿no? Aquí nos quedamos, ¿no?
Si les parece, entonces continuamos. Donde nos quedamos, hablamos de la varianza y cómo hay elementos de varianza que están en lo individual y también cómo se distribuyen en lo colectivo. Entonces vamos viendo cómo esta cuestión del análisis factorial como evidencia de validez se está fundamentando en la variabilidad, en la varianza del reactivo o variable, técnicamente es variable, pero vamos a llamarle reactivo, del reactivo o ítem, y la que existe dentro de todo el instrumento con la finalidad de identificar si son estos factores, ¿no? Que nosotros decimos conceptualmente, los que están explicando cómo se comportan, por decirlo de alguna manera, los reactivos o cómo se agrupan en función de su variabilidad. Si nos acercamos a eso, si estas bolsitas o factores resultantes se acercan a lo que nosotros queremos conceptualmente o definimos conceptualmente, entonces estaremos en ciernes de decir, efectivamente, nuestra prueba tiene validez de constructo, ¿no? Vamos bien hasta aquí. Esta idea queda claro, el por qué usamos el factorial exploratorio, qué es lo que nos quiere decir y sobre todo en qué se fundamenta para decirnos lo que nos tiene que decir. ¿Sí? Muy bien. Pueden levantar la mano en cualquier momento. Ahora están callados, más callados que la vez anterior. Bueno, vamos a la siguiente. Otros elementos, otros conceptos que seguramente ustedes ya conocen, ustedes me ayudarán a aterrizarlos si es que ya tienen claridad de ello. Hay elementos que, bueno, voy a hacer una pausa. Si nos vamos a las cuestiones pragmáticas de interpretación del análisis factorial, nos vamos a ir al final y decir cuáles son las cargas de los factores de cada uno de los reactivos y a partir de ello podemos hacer una interpretación. Sin embargo, y bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Pero, sin embargo, si quiero aterrizar en estos, al menos que los discutamos un momento, la cuestión de estos conceptos que están asociados con la finalidad de, digamos, que tengamos claridad de esas terminologías, ¿no? Al rato vamos a ver un ejemplo real de un artículo que a mi juicio lo explica muy bien, no explica el análisis factorial, sino explica cómo usó el análisis factorial y cómo le da un sentido para un caso particular. Y que me parece que el que tengamos claridad de esos conceptos o los conozcamos, nos acerquemos a ellos, pues nos ayudará a verlo también de otra manera. Ustedes me irán ayudando en función de la experiencia que ya tienen cada uno de ellos, ¿no? Otro de los conceptos importantes asociados al factorial es este asunto de la comunalidad, ¿no? La comunalidad es la proporción de la varianza total que un ítem tiene en común con otros en una matriz de correlación. ¿Se acuerdan que hace rato yo les decía que no iban a estar los ítems en solito, ¿no? O sea, iban a estar como en relación con todos. Entonces se hace una matriz de correlación entre los reactivos y podemos ver cómo es que la varianza se comparte entre los ítems, la literatura de las variables, entre los ítems, ¿no? Que no necesariamente es la varianza específica o de cada reactivo o de cada variable, sino es esta varianza que comparten o que tienen en común, delimitada a partir de la correlación entre los reactivos. Es decir, si lo entendemos más allá de los tecnicismos, los elementos de comunalidad no son más que qué tanto los reactivos comparten este error o comparten esta variabilidad de los puntajes. Ajá. ¿Qué tanto, vamos a decirlo así, se parecen en la variación que tienen entre ellos? Está la varianza específica, que como su nombre lo dice, es propia, ¿no? La varianza propia de un reactivo o ítem y que no necesariamente aparece en las comunalidades, es decir, no es el error que comparto con los otros o el error que tengo en común con los otros, sino es el error mío como reactivo yo solito. Ajá. Y está la varianza total explicada, que es la varianza o esta variabilidad causada por el instrumento en general, ¿no? Y de alguna manera que nos permite estimar cuánto es el error. Y digo de alguna manera porque me llegó un mensaje: en la ciudad tienes bastantes lluvias y la señal de internet es débil. Ok, espero que no sea tan grave como para que se interfiera la comunicación. De todas maneras, por cierto, no verifiqué, pero creo que ya se está grabando, ¿no? Queda la grabación para
para que se pueda consultar. Bien, entonces, más allá de los tecnicismos, que varianza específica, explicada como una unidad, ¿qué significa esto? Significa que el análisis factorial se basa en la identificación de cómo los puntajes van a variar del reactivo solito y cómo hay... Los no sé si hay participación, pero sí me va a permitir como mutear, aunque creo que no soy host, entonces no puedo, pero si me ayudan apagando también los micrófonos cuando no hay participación, se los agradeceré. Bien, les decía, entonces, para entender esto, digamos, la idea, lo fundamental es que la varianza, o se ve la variación de los puntajes por cada uno de los reactivos, y hay variación de puntajes entre los reactivos en común. Ajá. Entonces vamos a ver cómo esto sucede en lo individual y cómo sucede en lo común. Ajá. Y lo que queremos ver es el total de la varianza que le llamamos explicada. Este es un término como bien resbaloso, pero mundialmente aceptado, de lo que quiere decir explicada. En este contexto, lo que quiere decir total explicado, lo explicado es que tenemos la relativa certeza de que la variabilidad se debe a la manera en que está organizado el constructo. Espero haber sido claro, ¿no? Hay elementos de error o de varianza que no necesariamente entenderemos el por qué. ¿Se acuerdan esta idea de la puntuación verdadera? No necesariamente entenderemos el por qué, pero en la gran mayoría de los elementos observados podemos asumir a través de estos patrones de variabilidad, porque hay una variabilidad común, está la comunalidad, y vemos si estos patrones de variabilidad entre reactivos se comportan de manera, el patrón es más o menos similar. Al ser un patrón más o menos similar, inferimos que el comportamiento se debe a que forman parte de la misma bolsita o el mismo factor. ¿Soy claro en lo que dije, compañeras, compañeros? ¿Sí? Sí, doctor, claro, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bien, entonces vamos partiendo de esas ideas, ¿no? Espero que estos ejemplos que estoy dando, esta explicación, cause sentido, digamos, para lo que significa el elemento netamente estadístico. Bien. Otro concepto, la matriz factorial, ¿no? La matriz factorial nos va a mostrar la relación que existe entre los factores del análisis con cada uno de los ítems, señalando la saturación. Es decir, que tanto contribuye cada ítem a los factores. Normalmente esta matriz factorial es lo que solemos interpretar, digamos, de manera más inmediata o más sencilla, ¿no? Es la manera en que este ítem se parece, se relaciona, participa del resto del resto de los ítems que conforman un factor. Acuérdense que queremos formar bolsitas, queremos formar factores. Todos ellos se parecen en algo. La matriz factorial nos indica qué tanto nuestro reactivo solito se parece al resto de los reactivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El análisis factorial nos permite entonces indagar la varianza que tienen los factores y dimensiones, que son, vamos a entender este factor como este grupito, o este grupo, este conjunto de variables o ítems que tienen relación entre ellos, que tienen una saturación, o lo que es lo mismo, qué tanto contribuyo a la varianza explicada de cada uno de los factores. Hay un coeficiente de determinación, es el cuadrado de una correlación, nos permite ver si la varianza total de un conjunto de datos está en función de otra. Es decir, permite ver la relación de un factor con el resto de la prueba. Es decir, esto se relaciona con lo que les decía la diapositiva previa, todo se relaciona con todo. Buscamos cómo se relacionan los reactivos respecto al otro y cómo los factores se relacionan también entre ellos, ¿no? Y eso nos habla, digamos, de la solidez de nuestro constructo, no del constructo en sí, sino de nuestro instrumento para con su constructo. Y entonces las cargas de factores son esta matriz o conjunto de coeficientes de determinación. Otro concepto que van a ver por ahí cuando se empiece a hablar de análisis factorial, ya lo expliqué, es la covarianza. Es el grado que varían dos variables respecto a sus medias, ¿no? O relaciones entre variables latentes o los ítems. Creo que era Julieta la vez pasada que hablaba de la variable latente, ¿no? Son los ítems con los cuales queremos medir una variable latente. Y la covarianza es el grado que varían estas dos variables respecto a sus medias. Este análisis nos permite conocer entonces el menor número de factores para explicar la varianza de una prueba y la correlación entre los factores y los reactivos. Es decir, cómo todo se relaciona con todo y cómo podemos asumir que las variaciones
son similares entre un conjunto de reactivos. Y eso lo que conceptualmente nos dice es que estamos acercándonos a la manera en que teóricamente se tienen que relacionar nuestros reactivos. Ustedes recordarán en su tabla de especificaciones que hacíamos una decantación. Ajá, ¿se acuerdan? Que venía un área o dimensión, subárea, o le llamábamos dimensión, categoría, indicador. Lo que quiere hacer el análisis factorial es ver si los reactivos se comportan en función de la variabilidad de la misma manera que pusimos esas cajitas en la tabla de especificaciones, en esas dimensiones, en esas categorías y en esos indicadores. El indicador, o decía Julieta, el síntoma, ¿no? Con el cual la psicometría determina eso, es la variabilidad de los puntajes, es decir, patrones de respuesta. Y si los patrones de respuesta son similares, los va agrupando. Digo patrones de respuesta de manera como muy simplista, ¿no? Como tratar de decirlo de la manera más lineal posible. No sé si soy claro hasta aquí o solo estoy confundiendo. Doctor, ¿me puede dar un ejemplo? No lo tengo bien claro todavía. Claro. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo? ¿Comentaron algo? No, no. Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres, Henry, evaluar matemáticas. Y entonces tú tienes áreas. Una se llama geometría, otra se llama aritmética, otra se llama álgebra, ¿no? Entonces las tienes así, agrupadas, como por bolsitas, factores, dimensiones, áreas, categorías. No importa cómo le quieras llamar, lo importante es lo que significa. Son maneras de agrupar el constructo, en este caso la disciplina, el tema, no importa cómo le llames, son maneras de entenderlo, de agrupar, ¿ok? ¿Y las especificando? Ajá, en la tabla de especificaciones recordarás cuando hacíamos la delimitación del constructo, uno iba, perdón, uno iba ordenando. Teóricamente. Especificando de lo macro a lo específico. Exacto, exacto. Y de lo específico, uno tenía un nivel que eran las áreas o factores, tenía otro nivel y luego teníamos otro más chiquitito. Y de este último nivel, ustedes recordarán, construíamos un ítem, ¿se acuerdan? Entonces, cada ítem representaba un espejo del último nivel de decantación. Entonces, lo que hace el análisis factorial, Henry, es verificar que eso que tú dijiste que se agrupaba en geometría, aritmética, a ver si empíricamente ponlo a prueba. Aplícaselo a unas personas y vamos a ver si el reactivo que tú decías que es de álgebra lo es. Como a lo mejor pusiste algunos elementos y parece ser que tiene un patrón de comportamiento que parece de geometría. A lo mejor estoy diciendo un absurdo, ¿no? Pero ejemplifica lo que quiero decir. Parece de geometría. Entonces tú tienes que verificar que empíricamente los reactivos que tú desarrollaste efectivamente corresponden y se agrupan a como tú dijiste en tu tablita, tu tabla de especificaciones. Tú dijiste que este reactivo iba a medir esta habilidad o este conocimiento de aritmética. A ver si es cierto, ponlo a prueba. Y lo que hace el análisis factorial es ver si efectivamente se agrupan los reactivos en esas bolsitas que tú dijiste que se agrupaban. Ajá. Ok, entonces el análisis factorial me dice si hay sinapsis entre todos los ítems según las bolsitas. ¿Cuál es la relación entre ellas? Si la sinapsis es fuerte entre este y este, lo tomo. ¿Qué debilidad tiene este ítem? Entonces, la relación de todos ellos por cada subgrupo. Sí, exacto. Vamos a ver lo que tú le llamas sinapsis, que yo interpreto como esta relación entre los reactivos. Y dice, sí, efectivamente, estos 5 o 10 reactivos, los que tú hayas hecho, pertenecen, corresponden, comparten, explican juntos esta varianza de puntajes. O sea, el núcleo aquí es entender 2 elementos. La organización conceptual que queremos verificar a través de la prueba empírica y cómo el indicador de esta prueba empírica es la varianza de los puntajes. ¿Qué tanto varían uno a otro? Siempre va a haber variación, acuérdense, siempre vamos a lidiar con el error. Pero aquí queremos ver la manera en que comparten esta variación
Perdón, Doctor. creo que fue primero Javier, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Perdón, disculpen. Estoy fijándome en las manitas. Si quieren levantar la mano para tener un orden, si les parece bien, empezamos con Javier. Sí, tal vez me perdí un poco. Yo sé que está la comunalidad y luego la unicidad, ¿verdad? Entonces son como opuestos, pero si la covarianza es como qué tanto varían entre ellos, las variables entre respecto a estas medidas, entonces la covarianza viene siendo como lo opuesto de la comunalidad o me estoy perdiendo. Gracias. No los entiendas como antagonistas o como opuestos, sino que son elementos complementarios. O sea, tú como reactivo, el reactivo solito tiene su nivel de variación de puntajes, pero también vemos el nivel de variación de puntajes que comparten. Es a lo que yo de manera muy simple y llana decía al patrón, ¿no? O sea, la manera en que comparten ese comportamiento de variabilidad, ¿no? Y todo esto lo desarrollamos a partir del cálculo de correlaciones entre los ítems o entre las variables, pero no lo entiendas como algo antagónico. Espero no haber dado esa intención. Tenemos una participación en el chat de Lucy, dice, es una verificación de las agrupaciones en función de la medición y correlación al constructo. Sí, es una verificación de las agrupaciones en función de la variabilidad a partir de la medida. Gracias. Ahora sí, tengo a Ronnie, a Milcar y Elizabeth. Gracias, doctor. Podría decirse que en el análisis factorial se espera que los ítems se agrupen de manera natural según la dimensión con que fueron construidos. Déjame ver si entendí tu pregunta. Tu pregunta es si el análisis factorial quiere verificar si los reactivos se agrupan conforme se construyó el instrumento. ¿Esa fue la pregunta? Sí, se agrupan de manera natural, o sea, lo que usted está mencionando con lo que en su término bolsitas, ¿verdad? No sé si el análisis factorial espera, ¿verdad?, de que cada uno de esos de esos ítems con que fueron construidos según la dimensión, ¿verdad? Se agrupen de manera natural, ¿verdad?, al momento de que estos se calibran. Gracias, Ronnie. Sí, comentas como varios procesos. Ahora, quiero comentar esto que de bolsitas es así como mi palabra, es súper coloquial, ¿no? Nunca verán algo así en la academia, es un elemento que me permite utilizar, pero más bien son como agrupaciones conceptuales, ¿no? En este caso empíricas. Lo que sucede, Ronnie, en este proceso que acabas de describir es que cuando tú llegas a análisis factorial es porque ya pasaste por una calibración. Acuérdense, o sea, la calibración de medida de los ítems lo hacemos con esta verificación individual y colectiva, ¿no? O sea, es individual, pero se hace de manera colegiada. Por ejemplo, colegiada no colectiva, lo vimos con la teoría clásica de los test. Entonces, es una verificación del elemento individual del reactivo. Y en ese momento no hemos hablado del constructor. O sea, propiamente cómo se está agrupando. Estamos hablando de la individualidad del reactivo. Sí está en función de las respuestas del todo, lo veíamos la vez pasada. Pero tú haces una calibración y haces un primer filtro de tus reactivos. Una vez, si tú tienes una prueba de 30 reactivos y 5 te salieron mal, lo sacas, Ronnie, vuelves a hacer la calibración y como decíamos la vez pasada, los índices te salen mejor, porque como ya no están dependiendo de los que tenían por ejemplo, una mala dificultad o una discriminación negativa, por ejemplo, entonces los parámetros salen mejor. Después de que tú haces tu calibración, que es una evidencia empírica de la validez particular del instrumento, del reactivo, perdón, entonces pasamos a la verificación del constructo. Y esta cuestión del constructo lo hacemos ahí. Acuérdense que yo he comentado la vez pasada que había verificaciones cualitativas, ¿se acuerdan? Y hablábamos del juicio de expertos y otras cosas. Esta es una verificación cuantitativa. No es la única, no es la única que se debe de hacer. Hay otros elementos como hemos comentado. Esta es una verificación empírica cuantitativa después de la calibración. Y tú decías, si se agrupa de manera natural, no, bueno, a lo mejor no comprendo del todo qué quieres decir con esta idea de la naturalidad. Pero lo que queremos ver es si se comportan o se agrupan en función de la variación de puntajes conforme nosotros lo construimos o lo pensamos
y lo determinamos en la tabla de especificación. No sé si esa respuesta Sí. no sé, ¿sí? Sí, no, lo mencioné de manera, agrupación de manera natural, ¿verdad? Obviamente tiene que ver más que todo, ¿verdad? Con cómo fueron construidos y por qué es lo que pretendemos medir, ¿verdad? Con cada ítem, ¿verdad? Y si esos ítems cumplen la función, entonces pongo ese término, ¿verdad? Se ordenarían, ¿verdad? De manera natural dentro de, ¿verdad? Del análisis que pretendemos hacer, de los factores. Sí, justo va así, Ronnie. O sea, se ordenan, tú dices natural, yo diría como empíricamente, es la prueba de fuego. Si empíricamente está funcionando como teóricamente decíamos que funciona, o como nos dice la teoría que debe de funcionar. Esto es una prueba de fuego empírica, ¿no? Y lo hace a partir de la verdad. No es la única manera de determinarlo. Hablábamos la vez pasada de juicios cualitativos y que tienes jueces y que hay los jueces, hay a veces índices. No me acuerdo si hablamos de eso, pero si no, ahorita me dicen, ¿no? De índices de acuerdos entre jueces que nos dicen que efectivamente los reactivos coinciden con el constructo. Entonces, hay diferentes maneras de conocerlo. Unos son cualitativos, otros cualitativos a través del juicio de jueces, cuantitativos a través de juicios de jueces y cuantitativos empíricamente, como este. Pero son diferentes maneras de verificación que nuestro instrumento se apega a la manera en que nosotros dijimos que estaba construido conceptualmente el instrumento, ¿no? Espero haber sido de ayuda, Ronnie. Si no es así, ahorita me vas precisando, ¿eh? Vamos, por favor, en la manita que yo tengo en el orden, es a Milker, por favor. Muy bien, saludos, doctor. No, en el caso del análisis factorial, pues este depende mucho de lo que es la inspección de la matriz de correlaciones, porque ofrece, ofrece información de cómo es la estructura interna del test. Ese es la primera, ¿cómo se llama? El primer punto. Y otro que quería aportar era sobre que se puede aplicar un mapa de calor entre las correlaciones. En este mapa de calor, pues lo que son los colores más oscuros indican una mayor correlación, y a medida que los colores son más claros, indican una menor correlación. Entonces, entre cada uno de los valores numéricos de los coeficientes de correlación. Entonces, más que todo era para eso, para ver, como decían los compañeros, que un ejemplo claro sería utilizar esta técnica, el mapa de calor, para especificar la intensidad de la correlación entre los diferentes ítems. Nada más. Gracias, doctor. Gracias, Amílcar. Esto que comentas tú de indicador de color, pues son etiquetas no cuantitativas para determinar un elemento, ¿no? Entonces es azulito, entonces quiere decir que sí coincide, o que hay una alta, o que la carga factorial es alta, ¿no? Así es, sí. Pero son indicadores que uno puede usar o no usar, y está bien, ¿eh? O sea, pueden usar eso, o se van directamente solo con el número, le ponen asterisquito, como, no importa, Por digamos. ejemplo, la correlación de Pearson utiliza bastante el mapa de calor. Sí, como ¿cómo se llama? Son técnicas o de agencia para dar a conocer de repente la intensidad y demostrar, pues sería como una estrategia más que todo. Ándale, son como estrategias que orientan la interpretación, ¿no? Como si usaras un semáforo, ¿no? Verde, amarillo. Eso sí, así es, doctor, correcto. Esa era la idea, así es. Sí. Bueno, lo importante es, creo yo, bueno, es que estamos viendo varios planos, ¿no? O sea, en las clases previas ustedes vieron el plano técnico de meter la mano a la caja de herramientas y hacer los ajustes y sacar las cosas, ¿no? Ahora no estamos viendo la caja de herramientas, sino tratando de darle este plano conceptual de lo que implica, significa. Y el otro, que también trataremos de hablar de ello, Micar, es el plano interpretativo. Y entonces, al final del posgrado, lo que importa es que ustedes logren hilar estos tres elementos, ¿no? Los elementos conceptuales, los elementos técnicos y los elementos interpretativos. Y eso puede ser una estrategia. Muchas gracias. Sí, vamos, tengo la mano que sigue de Elizabeth Ortega, por favor.
Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Si quisiera relacionarlo, como usted nos estaba mencionando, con la tabla de especificaciones y la decantación nomológica, que recuerdo de que nosotros vimos las dimensiones, luego de esas venían las categorías, los indicadores y al final los reactivos, ¿verdad? Entonces, si el análisis factorial, estas bolsitas las podría relacionar como los reactivos con las dimensiones en la tabla de especificaciones. Ahí es mi pregunta. Y si la covarianza en esta bolsita sería como la relación que tienen los ítems con las diferentes dimensiones en la tabla de especificaciones, doctor. No sé si lo estoy relacionando mal o... No, gracias, Elizabeth. Sí, vamos bien. Ahora, son varias cosas. Tú dices los reactivos como unidades últimas de mi decantación del constructo, me refieren a la manera en que están las dimensiones, efectivamente. No, a lo mejor con el análisis factorial confirmatorio no vería solo eso, sino también lo intermedio, la manera en que las categorías, en fin, ¿no? Pero por ahora sí, ¿no? O sea, estos elementos, estos reactivos, lo que te dicen, va para acá. Ahora, la covarianza no te va a hablar de la relación ítem-factor. Eso, no sé si te entendí eso, pero ¿no era eso? Sí, bueno, es que no sé si es que, bueno, le voy a poner un ejemplo. En un estudio del interés por la elección de una carrera, pues hay un supuesto de 3 factores. El factor familiar, el factor social y el factor institucional. Entonces, si estos 3 factores, los ítems, o sea, los reactivos, están dirigidos a estos 3 factores, la covarianza sería cómo se relacionan los ítems de la parte del factor personal con el factor institucional. ¿Podría ser esa la covarianza, doctor? O no sé si ando perdida. Sí, tú dices los ítems de un factor, Ajá. ¿cómo se relacionan con otro factor? Ajá, así es. Entonces eso lo podríamos tomar como la covarianza cuando dice el que es el grado en que varían 2 variables respecto a sus medias o las relaciones entre variables, porque entonces yo estoy relacionando los dos factores, el factor familiar y el factor institucional. Ok. Bueno, si tú quisieras hacer ese análisis, no sería la covarianza. Tú estarías hablando primero tendrás que hacer un análisis de correlación si este ítem se relaciona no solo con este factor, sino con el otro. En teoría, tiene una correlación mayor con el primer factor o una carga factorial mayor acá, porque si no te aparecería acá. Lo vamos a ver con el ejemplo, pero en realidad siempre hay como cargas factoriales y uno lo selecciona donde tiene mayor carga factorial. Pero la covarianza refiere no entre los factores, sino entre los ítems. Ah, ok. Ajá. O sea, la manera en que los ítems varían respecto al otro en función de las medias que obtienen, ¿no? La media de los puntajes que se obtienen en cada uno. Entonces, es la variable entre los ítems, no respecto a los factores. A ver, espérame, déjame regreso. No, este es el de los factores. Estaría más relacionado con la manera en que construimos la matriz factorial, ¿no? Es decir, cómo cada ítem contribuye a cada uno de los factores. Creo que eso es a lo que te refieres, ¿no? Si este ítem tiene que ver con este o tiene que ver con el otro, es lo que decía. Uh-huh. Eso se relaciona más con la idea de la matriz factorial. Si este ítem va aquí o va acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene este conjunto o este otro conjunto. Mientras que la cuestión de la covarianza va entre los ítems. Ah, ok. Espero haberme. Sí, ya entendí. Gracias, doctor. Gracias, Elizabeth. Odette, sí, por favor. Yo estaba que Javi subía la mano porque más o menos es por donde va Elizabeth realmente. Yo estaba pensando en esta tablita de especificaciones, doctor, que nosotros hicimos. Y como usted decía, hemos visto como la parte práctica, ¿verdad? Lo que es los programas que vamos a utilizar, pero ahorita estamos como haciendo un repaso y del por qué, pues, ¿verdad? Y vamos como armando todo y entendiendo de forma, por ejemplo, yo estaba pensando en mi tableta de especificaciones y que al final lo que quiero con todos estos análisis factoriales, ya sea de forma individual o en conjunto, que me evalúen
todo el test lo que quiero es como comprobar a través de estos análisis que mi hipótesis o lo que yo plasmé en mi marco teórico, en mi idea inicial del test, o sea, si lo confirma o no lo confirma. Eso entiendo yo con todos estos análisis, pues, que ya sea por ítem, es para saber si me están midiendo lo que yo quiero medir, lo que yo había propuesto que medían. Pero no estoy hablando con el micrófono apagado. Sí, gracias. Eso lo vamos a llamar esta verificación empírica, a ver si es cierto que lo que yo dije se comporta de esa manera. Ahora, no solamente es como en tu marco conceptual, concretamente, no es todo el marco teórico o conceptual. En concreto es tu propuesta de instrumento. O sea, si por eso hacía yo referencia a la tabla de especificaciones, porque la tabla de especificaciones, acuérdense que hacíamos toda una indagación conceptual para determinar cuáles eran las áreas, o factores o dimensiones, o como sea que le llamemos, ¿se acuerdan? Y que hasta decíamos, ¿qué autor dijo esto? ¿Qué autor dijo lo otro? Con tal de que tuviera una consistencia conceptual. Y desde aquel entonces yo les decía, está la importancia de la tabla de especificaciones, que después vamos a ver su verificación empírica. Pero si desde acá ustedes tienen coherencia, consistencia, y hay una verificación, acuérdense que les sugería que haya una verificación por parte de jueces expertos, y ustedes empezamos a discutir qué era un juez experto, ¿se acuerdan? Entonces, si los jueces expertos y la bibliografía nos orientan respecto a que el instrumento está acorde con lo que conceptualmente se espera de lo que quiero medir, el análisis factorial suele, en su gran mayoría, arrojar resultados cercanos a lo que nosotros esperamos. Ajá. Ahora, ningún instrumento se va limpio, o sea, siempre va a haber cosas que ajustar y siempre. ¿Por qué? Porque, acuérdense, siempre vamos a lidiar con el error. Siempre. Entonces, nunca vamos a conocer el puntaje verdadero, siempre va a haber error, pero vamos a tratar de tener la evidencia suficiente a través, en este caso vimos TCT, a través de la teoría clásica de los test. Ya llevamos un tipo de evidencia. A partir del análisis factorial, que es otro tipo de evidencia, nos vamos acercando a tener las garantías, evidencias, soportes suficientes para decir que estoy midiendo con el mínimo grado de error posible. Por eso esta prueba se enfoca en la variabilidad, porque dado que desconocemos el error, es un error aleatorio, la mejor manera de medio conocer el error es la variación de los puntajes. Los puntajes se van a mover. Uno saca, si tenemos una escala de 1 a 10, unos van a tener 10, otros van a tener 8, otros van a tener 9. Y es lo que naturalmente uno espera. Tenemos que asegurar que si decimos que esta persona tiene 8, tiene 9 o tiene 10, es porque no tiene el dominio del constructo. Yo ponía el ejemplo de las matemáticas, porque no sabe de matemáticas. Y no porque no lo construimos bien teóricamente, o porque mi instrumento no coincide, no guarda relación con el planteamiento en la tabla de especificaciones. Ajá, ¿me expliqué mejor? ¿Sí, Ode? Sí, doctor, claro. Ok, gracias. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Gabriela, por favor. Doctor, aparte de que de todo lo que usted explicaba, la covariancia puede ser positiva o negativa, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, bueno, no hemos entrado a ver valores de nada, ¿no? Pero sí puede ser, o sea, es un grado de relación, ¿no? Entonces, en cualquier grado de relación hay relaciones que se orientan hacia un lado y hacia otro, positivos o negativos, pero no hemos entrado a... Ok, perfecto. Pero sí, bueno, ya avanzaste hacia ello. Vamos a ir indagando en ello. No sé si hay algún comentario más. ¿Duda, queja? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Ok. Oigan, espero no ser así como tan silvestre en mis explicaciones, o sea, pero esto de usar bolsitas y ese término, pero bueno, creo que a veces ayuda. Sí, Javier. Sí, en este punto que tiene de conocer el menor número de factores para explicar qué método es el que recomienda. Porque en clases pasadas sí estuvimos como mencionando varios y había unos como que los autores los estaban recomendando últimamente, pero que
conforme pasaba el tiempo decían que sí, luego que no. Entonces, como, ¿qué método podríamos utilizar o bajo qué decisiones podríamos tomar para decir, sí, nos quedamos con este número de factores, o ya basándonos ya sea o en autores o en teoría, decir, no, son demasiados factores, una estructura con menos factores que explican lo mismo o que lo explican de mejor forma? ¿Cómo podríamos hacer eso? Gracias, Javier. Bueno, aquí hay dos elementos al menos que yo alcanzo a ver. Uno, no sé si te refieres al método de extracción de factores, que ahorita vamos a llegar a ello. Y el método de extracción de factores depende mucho de las cualidades de tus datos. Pero ahorita vamos hacia allá, el método de extracción de factores. Y otro tiene que ver con la decisión final de mi análisis factorial, ¿no? En la decisión final de mi análisis factorial, no debemos pensar, creo yo, que el análisis factorial es determinante, es decir, que tenemos esos datos y se acabó, ¿no? Hasta ahí murió y eso es mi instrumento, ya quedó. El análisis factorial exploratorio es una especie de invitación a mejorar lo que tenga variabilidad o estas varianzas que no son explicadas por los factores. Es decir, estos reactivos que de alguna manera se comportan de manera atípica o que parece ser que no coinciden por el conceptual. Entonces son dos, al menos en tu pregunta yo veo esas dos decisiones, ¿no? Uno que tiene que ver con el proceso, nuestra extracción de factores, y otro, la decisión que hago con eso que me arrojó, ¿no? Y la extracción de factores, ahorita vamos a ver algunos casos, pero lo otro, creo yo que tiene que ver con el estatus, comentaba hace rato, de maduración del instrumento, y si estoy en una etapa muy inicial, la invitación es tomar esos datos, no tomarlos como determinantes, es decir, esto es la verificación empírica y así es mi instrumento, sino más bien es el indicador de una primera aproximación, por eso se llama exploratorio. Regreso con mis jueces, esa sería mi sugerencia, regresar con mis jueces y revisar los reactivos atípicos, cómo salieron, y hacer un juicio y volver a pilotear un poco, como decía yo hace rato, ¿no? Respecto a eso. Y bueno, extracción de factores, ahorita vamos a ello. Si vamos bien, espero haber dado respuesta, Javier, ¿no? Bueno, hay dos elementos, son dos supuestos, dos pruebas de verificación que siempre se utilizan en el momento del análisis factorial exploratorio. Seguramente ustedes ya las calcularon en algún momento, la KMO, la KMO, la medida Kaiser-Meyer-Olkin de ecuación de muestreo y la prueba de esfericidad de Bartlett, ¿no? Que seguramente ustedes ya conocen. Bueno, y esto, como con qué quiere decir, como con qué se come, qué quiere decir, cuál es la idea. La idea de este tipo de elementos, pues es justamente obtener este tipo de evidencias que nos permitan asumir que es viable llevar a cabo un análisis factorial, ¿no? La prueba KMO nos permite valorar la relación entre los reactivos o las correlaciones entre los reactivos y estima la proporción de varianza entre las variables que pueden ser causadas por factores subyacentes, es decir, factores que están ahí, pero que no son evidentes para nosotros a través de la medición que nosotros estamos haciendo. Subyacen, están constantes, ¿no? Mientras el valor sea cercano a 1, será mejor. Se sugiere el mínimo de 0.5, ¿no? Entonces vemos, es una manera de verificar, digamos, que vamos a tener un análisis factorial sólido de alguna manera, ¿no? Si nuestro valor es menor a 0.5 en la prueba KMO, todo lo que tengamos después puede ser puesto en duda, es menos sólido, es más volátil, por decirlo de alguna manera, ¿no? No estamos como tan certeros. Y la prueba de esfericidad de Bartlett, nos preguntamos si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, es decir, observa la posible redundancia entre las variables. Espero un valor, en este caso, menor a 0.05. Esto depende de la prueba de hipótesis de cada una de las pruebas estadísticas, particularmente en la prueba de esfericidad de Bartlett. Se espera un valor chiquitito, 1.5, es decir, verificamos a través de la prueba de esfericidad que las variables se relacionan entre sí. Ustedes van a ver cualquier análisis factorial
y siempre son 2 elementos que se reportan porque nos aseguran elementos mínimos para poder desarrollar el estudio de análisis factorial, ¿no? Pero en general son pruebas que se realizan de manera independiente o previo a la extracción de factores, que únicamente nos orientan respecto al tipo de decisiones que podemos tomar de ahora o a partir de ese momento respecto al resto de los datos. Pero ustedes siempre las van a ver reportadas y como mayor orientación, estos valores que nos hablan que efectivamente las variables, digamos, de manera plana, de manera lineal, las variables se relacionan, ¿no?, entre sí. Recordando lo que decíamos hace rato, el análisis factorial está en dependencia constante y se fundamenta también en la relación entre las variables. Y un poco lo que nos preguntaba Javier, los métodos de extracción de componentes. Aquí pongo 3, pero en realidad los más utilizados son como 5, me parece. ¿Cuáles son de los más utilizados? Componentes principales que, si ustedes van y revisan las referencias de los artículos que se publican respecto a los a quienes publican las evidencias de validez de los instrumentos, porque también hay revistas que están como muy especializadas en eso y que publican estas evidencias, es el análisis de componentes principales. Es altamente utilizado, pero también se utilizan el mínimos cuadrados generalizados y el de máxima verosimilitud. Son técnicas de reducción de factores, es decir, de esta obtención de la matriz factores que hablábamos previamente. El de análisis de componentes principales es utilizada para, esto porque no veo, para formar las combinaciones no correlacionadas de los ítems. El mínimos cuadrados generalizados minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlación observada y reproducida. Y el de máxima verosimilitud, que también es uno de los más utilizados, da las estimaciones que con mayor probabilidad ha producido la matriz de correlaciones observadas. El más clásico es análisis de componentes principales, aunque a veces también análisis de componentes principales es una técnica estadística que se utiliza incluso fuera del análisis factorial. Es una de las, digamos, o de las que más suelen utilizarse, aunque no necesariamente es la que más se recomienda. La que normalmente se utiliza es el elemento de la máxima verosimilitud. Y a la par está la rotación de factores, que es un elemento que nosotros también podemos seleccionar. Seguramente ustedes lo hicieron cuando determinaron el cálculo de un análisis factorial, ¿no? La rotación de factores, lo que buscamos es interpretar, digamos, los factores de una manera como mucho más simple o más sencilla. Hay 2 elementos o hay 2 tipos de factores cuando asumimos, esto es como muy a nivel conceptual, asumimos cómo se comporta nuestro instrumento o los factores de nuestro instrumento. Si nosotros asumimos que los factores de nuestro instrumento son independientes o no, entonces vamos a determinar la rotación de factores por utilizar. Le vamos a llamar factores ortogonales cuando asumimos que los factores se procuran de manera independiente. Por ejemplo, cuando en el ejemplo de PISA y se evalúa lectura, ciencias y matemáticas, se asume de alguna manera que son como factores independientes y los oblicuos no mantienen esta independencia. De alguna manera hay una relación. A lo mejor ahí cuando yo les decía el ejemplo de aritmética y demás, digo, alguien que sepa de matemáticas seguramente me dirá si estoy equivocado, no sé, se asume que no hay una independencia entre los factores y que tienen cierta relación. Entonces vamos a clasificarlos entre los ortogonales o los oblicuos, ¿no? Los más utilizados son los que están ahí en pantalla, según la literatura, Varimax, Oblimin y Promax. Creo que el más utilizado es el Varimax, pero se asume que es ortogonal, es decir, que todos los factores que yo tengo son independientes, pero insisto, ahí es una consulta respecto a la manera en que está construido su constructo, ¿no? Y lo que hace la rotación Varimax es que minimiza el número de variables que tienen cargas altas en cada uno de los factores. Oblimin, por contrario, es oblicua, asumimos que los factores no mantienen independencia y permite establecer las relaciones jerárquicas entre los factores
para la cual se debe establecer una especie de grado de inclinación entre ellos, ¿no? Es decir, hay unos que tienen más peso respecto a otros. Promax, que es también oblicua, voy aquí, que eleva las cargas a una potencia para modificar los resultados de una rotación ortogonal hasta crear una solución con cargas factoriales lo más próximas posibles a la estructura ideal. Ahora, ¿cuál seleccionar? Depende de lo que nosotros estamos asumiendo de la característica de nuestro constructo. Mi sugerencia quiero subrayar que va en el tono totalmente empírico, es que ustedes tomen la de máxima verosimilitud para la extracción de componentes junto con Varimax. Eso sería mi referente, es una regla empírica, no solamente por el trabajo, los trabajos en los que he participado, sino también por las lecturas que suelen recomendar este tipo de rotaciones. Si ustedes para el desarrollo de su tesis se empiezan a especializar en esta cuestión de análisis factorial, seguramente serán mucho más precisos respecto a la selección de los factores y del método de extracción. En mi caso, mi sugerencia, insisto y subrayo en términos empíricos, es el uso de Varimax y de máxima verosimilitud. Ay, perdón, no había visto que estaba la mano de Ángela, no me di cuenta en qué hora la levantaste, pero adelante. No, doctor, no se preocupe. ¿Nos podría dar un ejemplo de un constructo que tenga los factores independientes? O sea, cuando se refiere a eso significa que no están muy relacionados, ¿verdad? Cuando no hay independencia es que ellos van dirigidos a un solo constructo, los factores van dirigidos a un solo constructo, pero cuando son independientes, no. Es un solo constructo que tiene factores, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, los ortogonales se enfocan en estos factores que se asumen independientes, o sea, o que de alguna manera podemos usar. Les voy a poner un ejemplo, es muy local, pero espero explicarlo. Aquí en la universidad desarrollamos un instrumento para valorar o hacer una valoración de los juicios, no de los juicios, de los conocimientos que tienen los estudiantes que egresan de diferentes licenciaturas. Entonces, tenemos oceanología, bioingeniería, y desde el principio asumimos que se comportan de manera, bueno, aquí le voy a poner el término relativo, relativamente independientes. Realmente tú no puedes tener constructos cuyos factores sean totalmente ajenos, ¿no? Pero sí asumimos que son relativamente independientes. Por ejemplo, en el caso de uno de los exámenes estos que desarrollamos, uno se refiere a cuestiones de conocimiento, por ejemplo, el examen de docencia de las matemáticas, tiene un área que habla de la gestión de proyectos con la comunidad, ¿no? O con comunidades escolares. Y entonces se ven todos los conocimientos enfocados o derivados de la carrera o de la formación profesional en los que se espera que el egresado pueda gestionar o crear proyectos de enseñanza de las matemáticas con comunidades escolares. Pero otra área tiene que ver con elementos propiamente didácticos, ¿no? Para fomentar el aprendizaje. Entonces, uno tiene que ver con más habilidades de gestión, de planificación, y el otro tiene que ver con habilidades del aula, vamos a llamarle, ¿no? Y me parece que tiene otras dos áreas. Entonces, de estas cuatro áreas, nosotros estamos partiendo que son relativamente independientes. ¿Qué nos llevó a ello? Nos llevó a que los análisis, por ejemplo, del TCT, los hiciéramos de manera independiente entre áreas, porque e incluso las formas de calificación, cuando vamos a hacer puntos de corte en las próximas semanas, estamos trabajando con especialistas independientes de cada una de las áreas, porque si bien asumimos que en la realidad un egresado de uno de estos programas educativos hace todas esas funciones, este tipo de factores en los cuales construimos el marco conceptual
asumimos que tienen comportamientos distintos porque implica la movilidad de habilidades independientes o relativamente independientes entre sí. Es un ejemplo muy local, pero no sé si eso ayude a verlo de esa naturaleza, a diferencia a lo mejor del ejemplo que decía yo a Henry hace rato. Tú mides tal cual la matemática, así como concepto, como disciplina, y entonces hablas de geometría, álgebra y demás, y pueden no estar necesariamente tan independientes. Aquí partimos de esta idea, pero es por la manera en que nosotros estamos concebiendo el objeto de evaluación, o sea, lo que queremos ver, ¿no? Es la manera en que nosotros lo estamos asumiendo. Tan es así que vamos a dar resultados por área y los puntos de corte, los mínimos esperados, queremos que sea criterial, los mínimos esperados por cada una de las áreas no son los mismos y los vamos a tomar como decisiones independientes, pero no es un criterio estadístico, no es un criterio cuantitativo, es un criterio en la manera en que nosotros estamos conceptualizando que funciona lo que nosotros queremos observar. Entonces, más bien buscamos las estrategias técnicas que nos permitan ver lo que nosotros queremos ver, ¿no? O sea, ver lo que para nosotros tiene un determinado sentido. No sé si me explico, Ángela. Sí, tiene que ver más como con la construcción, porque digamos el factor tiene que estar relacionado para que se relacione con el constructo, ¿verdad? Pero sí, entiendo, es como la manera en que se interpreta en realidad. Sí, bueno, nosotros seguramente si hacemos un análisis factorial, partiremos de esta idea ortogonal, ¿no? Porque es coincidente con la manera en que nosotros estamos pensando que funciona este asunto. Ajá. Bueno, igual se pueden hacer varios ejercicios de análisis, o sea, y uno se acerca a una manera o se puede acercar a otra, ¿no? Digamos, empíricamente así sucede, uno empieza como a acercarse a diferentes aproximaciones, pero en el término idealístico, desde la perspectiva ideal, uno desde que hace la definición del objeto, voy a regresar a la primera vez que coincidimos, uno determina el objeto y el objetivo de la evaluación, y se acuerdan cómo decíamos que el objetivo nos marca toda la línea, ¿no? Entonces, si desde la manera en que nosotros estamos conceptualizando el objeto de evaluación nos lleva a un constructo en el que se piensa que los factores son relativamente independientes entre sí, entonces tenemos que guardar coincidencia en las herramientas analíticas que utilizamos para cuidar de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil. Por ejemplo, me preguntaba Javier hace rato, ¿cuál es el recomendable? Pues es que dependerá, digamos, como de esta concepción que tú tienes, ¿no? De las características, de los supuestos que se van cumpliendo. Por eso yo les hacía observaciones en términos empíricos, ¿no? En términos empíricos lo que se suele hacer es esto, con estas consideraciones. Pero la realidad es que no hay una mejor manera de realizarlo, ¿no? Hay algunas que pueden ser como más robustas que otras, pero al final de cuentas lo que esperamos es que cause sentido en lo que nosotros estamos desarrollando. Por eso también decía Julieta al principio, es que yo pensaba hacerlo el confirmatorio. Sí, es lo que uno quiere hacer, pero al final de cuentas uno se va enfrentando al momento, a la manera en que uno conceptualiza y concibe el proceso de evaluación y construye, digamos, todo lo que está alrededor. Entonces, no sé si confundí más, Ángela. No, es buen ejemplo, doctor. Bueno, ok, gracias. Entonces, bueno, ¿les parece si trabajamos por equipos? Porque además Zoom maravillosamente lo permite. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar por equipos. Bueno, ahorita nos organizamos porque se pueden hacer como grupitos en Zoom. Les voy a pasar un caso ahorita por el chat, con la finalidad de que lo revisemos de manera independiente, bueno, por equipos, y empecemos a analizar estos dos elementos. No nos vamos a enfocar en la producción del dato, eso tuvieron ya la clase ustedes para desarrollarlo. Nos vamos a enfocar en los alcances y limitaciones que tiene el análisis factorial en el caso presentado. ¿Por qué es
Sugiero, importante, identificar los alcances y limitaciones, porque eso da sentido a la interpretación cuando ustedes están construyendo su tesis, su evaluación, su investigación, en donde ustedes podrán decir cosas, pero hay cosas que no podrán decir. ¿Se acuerdan hace rato ustedes? No recuerdo que ustedes hablaban de la inferencia, ¿no? Y el nivel de inferencia que se puede tener. Y cómo se interpretan los conceptos y fundamentos del análisis factorial exploratorio en el caso aplicado. Es decir, ¿qué enseñanza nos deja para la construcción interpretativa que ustedes van a desarrollar de tarea? Identifiquemos los elementos relevantes de los supuestos de análisis factorial que aquí hemos discutido, ¿no? Y lo que nos dice de la varianza del constructo. El caso que les seleccioné a mí me parece sumamente didáctico. Va explicando pasito a pasito lo que para ellos, los investigadores, significa determinado dato y cómo le van dando un sentido en función de lo que pretenden. Es un poco la invitación a la cual yo quisiera llevarles para el caso de sus tareas. Y bueno, la tarea al final de cuentas es un ejercicio, pero que esto sirva para el desarrollo de quienes vayan a trabajar en su tesis el análisis factorial, y si no lo van a trabajar en su tesis, bueno, al menos ya tenemos un elemento de ejercicio interpretativo para cuando concluyan el posgrado, ¿no? Yo estaré con cada uno de los equipos, ¿no? Entonces primero entraré al 1, luego entraré al 2, luego entraré al 3, con la finalidad de platicar con ellos. ¿Por qué lo hacemos en equipo y no de manera general? Para evitar ser repetitivos, ¿no? Somos demasiados, son ustedes 24, hay 26 en la sala, pero una es la maestra Lina y otro soy yo. Entonces, ustedes son demasiados, creo que nos podemos volver repetitivos. Entonces, si les parece bien, ahorita voy a dejar de compartir pantalla y les voy a poner en el chat la liga para que todos puedan tener acceso a este caso que les comento. Y bueno, maestra Lina, no sé si usted como host nos pudiera ayudar a hacer, después de que les deje esta información, a hacer como equipos, si son 24, a lo mejor 6 equipos de 4 personas tal vez, y yo voy entrando cada uno. ¿Están de acuerdo con la propuesta? Sí, doctor. Sí, Está bien. Gracias. Un segundo, voy a dejar de compartir. Ahí está. Y permítanme, voy a dejar de verlos porque voy a entrar al documento. A ver. Compartir. Ahí les va, ¿eh? Me dijo, ¿de cuánto los grupos? ¿Le parece bien 6 grupos de 4? Está bien. Serían 24 y uno ya puede ir entrando, ¿no? Entrando a ellos. Oigan, ¿sí se ve esa liga que está ahí? Porque luego las configuraciones no ayudan, pero no sé. ¿Sí? Ok, ya puse una manita ahí que sí. Sí, solo una consulta, Alfonso. ¿En la siguiente clase vamos a continuar los mismos que estábamos interactuando ahorita o va a ser diferente? Pues bueno, en teoría los mismos. En ese momento yo les voy a tener, la maestra me va a dar los privilegios de host y yo ya les voy a preguntar quién estuvo con quién y los voy a ir mandando a esos grupos, ¿no? Para que dialoguemos. Y pues si les parece bien, lo trabajamos de esa manera. En la semana podrán también subir ya sus tareas, que es de una interpretación de TCT y de análisis factorial exploratorio. Vamos a enfocarnos justo a estas habilidades interpretativas, ¿no? Y la siguiente semana vamos a resolver estas dudas, ya exponen ahorita algunas, que si el ajuste al modelo de las pruebas de esfericidad y KDMO, cómo lo podemos interpretar, en qué sentido. Y le vamos a dar también un sentido a este asunto, que todo recae en la varianza explicada. ¿Qué quiere decir eso, no? Y en qué
qué tanto es tantito y si es 63%, qué tan bueno es, y eso lo vamos a platicar, ¿de acuerdo? Espero que la clase haya sido pues de ayuda, ¿no? Nutrida, de ayuda para todo lo que se viene para, no solo la tarea, sino sus tesis, su formación, ¿no? Y que ustedes puedan ya desarrollar estas interpretaciones. Vamos con Ángela y luego con Jessy. Solo tengo una pregunta. Esta semana se sube la tarea 1 y 2. Esas son las que se entregan. Sí, no sé cómo está en plataforma, si están aparte o están en una sola, pero sí son 2 actividades. Es el análisis de TCT, y viene un ejemplo ahí de algunos reactivos, y el análisis factorial, y vienen unas tablitas ahí para ver si podemos... siéntanse la libertad de equivocarse en la interpretación, son como ejercicios interpretativos, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando hacia ello, pero desconozco cómo está en la plataforma, no he visto, pero sí son esos 2 elementos, ¿no? Vamos con Graciela. Están en semanas diferentes, doctor. En semana 1 y semana 2, si no me equivoco. Bueno, pero digamos, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije no se preocupen por avanzar todavía? O sea, pero ahorita ya estamos en posibilidades, ¿no? Gracias por... Sí, gracias. Profe, ¿cómo está? Yo quería saber, bueno, eso, de cuándo se entregaban la tarea, porque por cuestiones familiares yo no pude estar la semana pasada, pero sí quería saber eso. Se entregaría entonces una la próxima semana y la otra la siguiente. No, las primeras 2 tareas ya las podemos entregar. Ah, ok. Ok. Y otra solicitud que quería hacerle, profesor, es si es posible que usted suba las presentaciones, porque yo estaba revisando, bueno, a veces las oigo varias veces, las repaso varias veces, pero hay momentos en que quizás en la máquina queda grabado sobre la presentación los perfiles de cada uno, entonces a veces me tapan un poco de texto. Entonces quería ver si usted puede subir ahí a la plataforma su presentación directamente para que no quede la foto de todos encima y tapen el texto. Sí, no hay problema, no pasa nada. Ok, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues bueno, con eso vamos concluyendo el día de hoy. Quedó pendiente ese avance, pero lo vemos en la siguiente sesión. Espero... Doctor, solo la última consulta, disculpe. Yo no me he fijado realmente si tienen fecha de límite. ¿Qué fecha límite tenemos para las 2 tareas? Yo no me fijé. Tendremos como fecha límite la siguiente semana, ¿no? Dado que estamos considerando la semana previa que no tuvimos una fecha límite, ¿no? Y toda esta semana. O sea, el próximo viernes la debemos de haber entregado las 2. Sí. Ok. Gracias. Bueno, pues gracias a todos, gracias por la nutrida participación, por su paciencia con todos los elementos de hoy. Me parece que fue una buena sesión a mi juicio, espero que ustedes también lo valoren así. Todavía no terminamos con esto, vamos a seguir todavía haciendo elementos interpretativos, ¿no? Que pasen una excelente noche, que estén muy bien, que disfruten su fin de semana y con mucho gusto nos veremos la siguiente semana. ¿Les parece bien? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Muchas noche. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.